qué gozo estar aquí de nuevo en casa. Es un privilegio, siempre lo digo, es un privilegio hablar a la audiencia del ministerio. Dios escucha. Hemos estado viendo esta serie, hemos estado viendo el gozo de Pablo por los Gálatas, la disciplina de Pablo por los Gálatas, la gloria de esta carta, cómo este hombre llegó a confrontar a estos líderes religiosos de Galacia. Hemos estado viendo pasajes contra pasajes, temas contra temas, título contra título, y no está ajeno decir que es el favor de Dios que nosotros reverentemente estemos convencidos que esta carta fue uno de los primeros documentos para la iglesia del Oriente, Asia, Siria, Galacia en su función. Hermanos, lo que usted va a ver aquí a continuación y lo que vamos a estar viendo y escudriñando es un ejemplo de cómo Dios, denme un momentico, de cómo Dios habla de manera absoluta, universal. Pero antes de eso, yo quiero que tú inclines conmigo tu rostro y demos gracias a Dios y oremos a Dios y que Él nos llene de su entendimiento sólido, preciso, claro, de estos pasajes bíblicos. Porque aquí en estos pasajes bíblicos está la suministración de dos frutos. O procreas para el espíritu o procreas para la carne y te vas muy lejos de los atributos y bendiciones de un Dios soberano. Oremos a Dios. Señor, Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu perdón, gracias por tu amor. Ayúdanos ahora a reconocer, a ver estos pasajes bíblicos, a ver lo que tú tienes para con nosotros en estos pasajes bíblicos. Habla de esta audiencia, de este ministerio y de esta comunidad. Habla a los jóvenes de Inglaterra, misioneros que están allí en el seminario. Háblame a mí. Mira el predicador. Que el predicador no hable de su yo, ni de su intelecto, ni de su razonamiento. Hable lo que tu palabra quiere que se hable. Predique lo que tú quieres, lo que tu palabra quiere que se predique. Señor, háblanos. A través de tu palabra, háblanos. Sé tú con nosotros. Glorifícate. Santifícate. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le voy a leer esto, que lo estuve leyendo. Esto es de manera de introducción. Pero antes de eso, hermanos, lo que usted va a ver aquí es una promiscuidad, un desenfreno abierto. Pero usted también va a ver aquí cómo el espíritu fluye en el ser humano. Hermano, el fruto del espíritu en ti y en mí, ojo, produce algo de no querer hacer lo que yo mismo que quiero hacer. Es un control propio. Pero déjame decirte, el desenfreno de esta sociedad y por donde esta sociedad se va, cristianos no cristianos procrean más para la carne porque la carne le da la satisfacción necesaria para ellos controlar lo que ellos pueden ver, no lo que ellos no pueden ver. Déjame repetir eso de nuevo. La sociedad de hoy procrea más para la carne porque la carne le da satisfacción de lo que ellos pueden ver, de lo que no pueden ver. Ciertamente no debemos caer en el extremo contrario con el pretexto de alejarnos lo suficiente del pecado. Pero si te mantienes
alejados de pecados, no puedes alejarte demasiado de ningún estás cerca del pecado, no puedes estar muy lejos del pecado. Escucha, no puedes alejarte, no puedes caer en el pretexto de alejarte de un pecado y estar cerca de otros pecados. Porque estar cerca del pecado es estar cerca de la ira de Dios. Y estar cerca de la ira de Dios es estar cerca de tu merecimiento. Un artículo escrito directamente desde el siglo IV. Hermanos, dicho de paso, lo único que el pecado puede hacerte, tanto a mí y a ti, es, en su magnitud, es llevarte muy lejos de Dios, donde la ira de Dios descanse sobre tu alma y la mía. Por eso en Juan 3:6 dice, lo que es de la carne es, lo que es del espíritu, espíritu es. Déjame decirte de otra manera. El pecado es tan sucio que el pecado se disfraza de que tú estás bien con Dios y que tú tienes a Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 8, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, que eso trae vida eterna, pero los que piensan en la carne trae frutos de muerte. Son dos frutos paralelamente. Son dos. Recuérdense que la sesión pasada yo hablé el cumplimiento de la promesa en la división sobre la raza humana. Pablo parte su teología del capítulo 4 hasta el capítulo 5 en dos pedazos. Esclavitud por el pecado, salvación por la obediencia. Déjame leerte a este amigo querido. Las razones vitales por qué la iglesia descansa tanto en los hombros de la cruz de Cristo constantemente es porque tiene una lucha por delante. Dependientemente, tiene una lucha por delante. Esta lucha está constantemente. Y por las razones por las cuales ella tiene que descansar en la cruz de Cristo es porque no hay otro remedio para el alma de ser humano que no deje de entender y entienda que Cristo debe ser el centro de la ecuación de su pecaminosidad. Después no hay nada más. No hay nada más. Y usted va a ver en estos pasajes ahora, y esto es manera de introducción, usted va a ver en estos pasajes dos cosas paralelas. Frutos de la carne, frutos del espíritu. Fruto por la gracia, fruto por el pecado. No hay otra cosa. Eso se parte en dos. O procreas para la carne, y es un desenfreno abierto a la promiscuidad. O procreas para el espíritu, y eso es un refrigerio espiritual que te trae gozo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hermanos, me gusta esto como de introducción porque me abaso claramente. Hermano, los gobiernos, la sociedad, el mundo está partido, está corrompido. No existe una sola cosa que es que por Él existimos, por Él andamos y por Él nos movemos. Y si vas a sacar a Dios de la ecuación de tu existencia, te vas a ir sin desenfreno al infierno. Eso así como es. Eso es así como es. Y déjame mencionar otro texto. En Romanos 7, Pablo dice bien claro, hablando del mandamiento. Te puedes llenar de teología, te puedes llenar de libros, te puedes llenar de la palabra de Dios. Pero si no hay control al dominio propio, te está jugando una moneda que no puedes comprar ni pagar nada con ella. Estás comprando una moneda que no puedes pagar ni comprar nada con ella.
Hermano, mientras yo meditaba en estos pasajes, por eso no tuvimos esta sesión, la sesión pasada, no la tuvimos la semana pasada, porque estaba llegando, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Aquí hay demasiado. ¿De qué hablo? Y bien dicho esto, yo quiero que tú leas la palabra de Dios conmigo y prendas tus notas o escriba tus notas. Esta es la palabra del Dios divino. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo lo guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estos dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guíe, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebatos, furia, ambiciones, egoístas, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que le dije. Ante cualquier que lleve esa clase de vida, no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existe ley contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado allí. Ya no vivimos por el Espíritu. Ya que vivamos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Dos palabras en un solo versículo. Contrario, en la Reina Valera dice, por eso lo mandé a reproducción, a que lo pongan en la Reina Valera. En la Reina Valera dice, y lo que es de la carne es contra el espíritu, y lo que el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Y dice, para que no hagáis lo que queréis. Claro que no puedo hacer lo que queréis, porque si soy cristiano evangélico, y de aquí del 17 que yo saco mi mensaje, la procreación entre dos frutos en la vida cristiana. Claro que no hagáis lo que queréis. Claro, es una lucha constante. No, esto nunca está bien, esto está en guerra. El fruto de la carne, el fruto del espíritu. Pero eso viene a ejercer a la nueva regeneración. El impío, el desenfrenado, el depravado, el que no quiere arrepentimiento y fe en Cristo, vive sin esto. Esto es una ecuación del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo viene a reinar en tu alma y en tu mente. Cuando el Espíritu viene a reinar, esta lucha se abre abiertamente. Porque si no, Pablo no hubiera escrito esto. Pablo no se lo hubiera dado a la iglesia de Galacia. Entonces Pablo está hablando con personas aquí, en de Gálatas capítulo 1, cristianos gentiles, como lo dije en la sesión pasada. Cristianos gentiles, que profesaban una cosa y su legalismo, y su envidia, y su idolatría, igual como la tuya y la mía, y su enojo, y sus peleas,
y sus tradiciones. Todo en elemento. Esto es el currículo general del pecado. El pecado marca por marca que marca el Antiguo Testamento. Inmoralidad sexual, David con Betsabé. Idolatría, Aarón con Moisés y el pueblo frente a Dios y corrompió la adoración. Peleas, los hijos de Leví. ¿No vamos a quedar ahí? No, hay más. Entonces yo quiero que tú veas 3, 4 puntos en 2 divisiones. El versículo 16 al 17 se encuentra la operación y corporación de la naturaleza, que es una lucha constante. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Si siempre se cosecha con lo que se es, si se siembra, perdón, no se dejen engañar, pues nadie se puede burlar de la justicia de Dios. Si siembras, siempre se cosecha lo que se siembra, perdón. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para la satisfacción de los deseos de su propia naturaleza cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu cosecharán vida eterna. ¿Y sabe la palabra que aparece en el 17? En el hebreo es la palabra katatai. Katatai, escúchalo de nuevo, escucha, 16 y 17. Pues le digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Hay una naturaleza pecaminosa dentro de ti, dentro de mí, que nos dice, mira, observa, no te dejes llevar, no te dejes guiar. Pero la palabra en el hebreo katatais tiene sus descripciones completas de lo que Pablo quiere aquí. ¿Y sabe dónde está en el 17? Cuando Pablo dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Y estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Hay buenas intenciones, pero ustedes no están aquí para llevar a cabo. Entonces la palabra katatai lo que refiere diligentemente es, ¿tú sabes qué? Que estas dos fuerzas, este impulso, lucha con los deseos buenos tuyo y mío. Estas dos naturalezas son dos naturalezas. Una vez que tú llegaste a Cristo y viniste en fe y arrepentimiento, la convicción del Espíritu Santo comienza a ejercerse en ti. Ahora tú tienes una guerra, porque tú tienes que estar velando por tu vida y salud espiritual en la santidad. Y eso es una lucha. Hay una persona que dijo, te lo voy a leer aquí, algunas veces le echamos la culpa a Satanás y no nos vemos a los lados y decimos, yo soy el problema. Tú y yo somos el problema, porque esos son pecados vigentes que están dentro de mí y dentro de ti, corporándose, operando, fructificándose, y engordamos a la carne y ponemos al espíritu de dieta o de ayuno. Entonces, esta corporación y operación en estas palabras es la lucha constante ¿qué nos dice Mateo? En Mateo 26, 41. En Efesios 2,
1. Que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que era lo contrario a todo, absolutamente todo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nuestros delitos y pecados. Yo quiero que tú veas el versículo 18 y 19. Más en los versículos 18 y 19 nos encontramos con lo absoluto. Procreación de convertirnos, unirnos al pecado. Esos pecados son y ya fueron, porque ahí comienza entonces ya el currículo completo. Ese es el currículo completo. Ahora vamos a ver el currículo completo en la analogía clara y precisa de estos pasajes. Hermanos, ¿tú sabes algo? Tenemos que saber algo y entender algo. Estos frutos no están ajenos ni a ti ni a mí. Estos frutos no están ajenos. El problema, ¿tú sabes qué? Que el mundo que nosotros tenemos dentro, Dios no lo reina todavía en su absolutilidad. Hermanos, porque voy a repetir la palabra ahorita. Porque nos satisfacemos en la carne en lo que vemos, no en lo que no vemos. En una ocasión, hubo alguien que le dijo a alguien, y lo voy a poner aquí, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y él le dijo, ve y vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Esa autoanegación no. Mi dinero, mi recurso, con lo que yo como, con lo que yo he visto, que se vaya y se lo dé a los pobres. Hermano, la promiscuidad y el desenfreno son un caso de estudio conciso hoy en día. Eso no solamente surge fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia está el espectáculo de Satanás, donde Satanás se ofrece como obrero. Y él exige muchas cosas en tu carne. Pero déjame decirte algo bien claro. Si le das rienda suelta a tu carne, Satanás no es el que tiene la culpa. Porque nosotros somos, algunas veces, con expresión de causa. Nosotros hacemos la cosa sabiendo la causa de la cosa. Nos deleitamos en el pecado, disfrutamos el pecado, abrimos ese mundo, disfrutamos ese mundo dentro de nosotros mismos, sacamos a Dios de la ecuación, le decimos a Dios, voy a tomarme un tiempo a la procreación de mis frutos con la carne. Hoy es domingo, mañana es el lunes, después martes, después miércoles, después jueves, después viernes, después sábado, después domingo. Vuelvo a la misma cosa, mi rutina. Pasé el tiempo la semana entera con una pausa de seguro con el pecado, con Dios. Me meto a mi cuarto, me deleito, sea en la fornicación de mi propio mismo cuerpo, con la mentira, con la idolatría. Somos ídolos por nacimiento. Y este es el currículo completo. Y mira lo que dice el versículo 18, versículo 19, hasta el 20-22. Pero cuando el Espíritu los guíe, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebato, furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiesta, desenfrenadas y otros pecados. Permítanme repetirle lo que le dije antes. Cualquier que lleve esa clase de vida no heredará
el reino de Dios. Eso es, ¿sabe qué? Un objeto de absolutismo, un decreto universalmente. Eso es un decreto. No hay vida eterna. No hay vida eterna para aquellos que practican estas cosas. Y déjame decirte el versículo que sale a la ecuación. Jesús conocía a los suyos. ¿Sabe por qué? A los que no son suyos, Él no lo conoce. Lo dice en Mateo. En Mateo lo dice de otra manera. No le conozco. Apartado de mí, hacedores de maldad. Fuera. Porque estos frutos en gentes cristianas y no cristianas, estos frutos son evidentes y lo disfrutamos. Procreamos en esos frutos. Procreamos estos frutos. Inmoralidad sexual, fiesta desenfrenada. Aquí hay un desenfreno abierto. Y entonces, sabemos las cosas, entendemos muchas cosas de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice Romanos 8, 5 y 6? Lo vuelvo a repetir. Los que piensan en el Espíritu cosecharán ¿qué? Lo mismo que vimos en el 6, 7 y 8. ¿Cosecharán qué? ¿Sembrarán qué? Sembrarán vida eterna. Lo que siembran. ¿Cómo voy a sembrar yo a tener dominio? Porque eso lo vamos a ver. A tener dominio propio. A dejarme guiar hacia el dominio propio. ¿Cómo voy a disfrutar de ese espíritu y de su vida teniendo dominio propio? Hermano, aquí la clave de la palabra que le leí hace rato es dar rienda suelta más para abajo, que dice, para que no hagamos lo que queréis, no hagamos lo que queréis. En el vínculo completo le está hablando a la vida cristiana. Porque si tengo el Espíritu Santo ya no me domino yo mismo. Si tengo el Espíritu Santo ya yo no soy el que orquesta el futuro mío. Si tengo el Espíritu Santo ya no soy el que soy guiado por mis deseos, riendas sueltas del pecado. Mike Derber, un amigo del pastor John MacArthur y de RSS Pro, dijo esto. Y esto sigue más adelante y lo vamos a ver en otra hoja. Mike Derber decía, el problema con el pecado y el ser humano no es que el pecado sea constantemente malo, sino que el ser humano juega un juego entre tú y su propio mismo yo, donde él quiere derribar todas las barreras del pecado para someterse a Cristo, pero en su absolutilidad te da más rienda suelta a lo que puede ver con respecto a la carne, como que favor al dinero, o alcance al dinero, alcance a las ropas, alcance a la cuesta de banco, alcance a una casa, a un vehículo. Alcance todo a lo que puede ver, no a lo que no puede ver. Alcance a todo lo que puede ver, no a lo que no puede ver. Hermano, porque la carne te ciega, el fruto de la carne te ciega. Y lo primero que aparece aquí es idolatría. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, eso es darle rienda suelta. Los resultados son más que claros. Se nota, se ve, se produce. Se nota cuando una persona le da rienda suelta a su pecado, a su fruto de la carne, son más que claros. Inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual tiene que ver con todo lo que es codicial, planificar en su mente, y mira cómo coopera la procreación del fruto de la carne. Él vio a esa mujer. Él le cayó bien a esa mujer. Y él va a buscar la manera como sea rienda suelta a su desenfreno, sin desenfreno, a poder conquistar a esa mujer. Y la carne va procreando ese fruto ¿de qué? De inmoralidad sexual, impureza.
Tiene que ver con todo matrimonio dividido. Tiene que ver con todo matrimonio que no se somete a la ley del matrimonio, a la ley del amor. Tiene que ver con eso. Impureza. Por eso Pablo dice impureza, pasiones sexuales. Está la fornicación en la procreación. Y está lo que se llama las pasiones sexuales. Es hacer todo tipo de sexo con la cónyuge a un nivel que Dios ponga cada fibra de su ira sobre estas dos personas. Idolatría, hechicería, tiene que ver con todo lo que es hacer en el mundo de tiniebla y en mi fabricación de ídolo. Tiene que ver con todo lo que yo idolatro, todo lo que me quita pasión y amor y acercarme constantemente a Dios. Hechicería, todo lo que hacen aquellos que se meten y hacen todo tipo de ¿qué? Hechicería para hacer daño a otros. Tiene que ver con todo eso. Hermano, aquí está el currículo completo de tu vida y la mía. Como cristianos, no cristianos. Cuando nos alejamos de Dios. Tiene que ver aquí con la depravación universal total de la creación humana. Esto refleja lo tanto que la iglesia se sigue alejando y procrea para con sus frutos de la carne. Pero déjame decirte algo, esas luchas se ganan rindiéndote por completamente al único que es digno por los siglos de los siglos. Punto, se acabó. Esas luchas se ganan rindiéndote y teniendo un control constante en tu conciencia, en tu mente acerca de tu pecado. Porque hasta que tú no mueras y yo muramos, no vamos a salir de la presencia de este mundo corrupto, de este mundo hostil. Y eso requiere de ti no solamente dominio propio, control con dominio propio, sino una obediencia y también una constancia de meterte la palabra de Dios en tu mente. Me gusta ese título de la Conferencia por su Causa 2026. De vuelta a la razón pensando bíblicamente, porque la Biblia tiene toda la razón, punto y coma. La Biblia tiene toda la razón para tus enfermedades, para tu salud, para tu bienestar. Toda la razón. Ellas no desvanecen, ellas crecen en el cuerpo humano. Entonces, aquí los pasajes que vamos a ver ahora constantemente es lo que Dios se complace en presentar. Es lo que Dios complace en presentar. El versículo 21 y 22, el versículo 20, 21 y 22 hacia el 23 nos dice lo siguiente: envidia, borrachera, fiesta, desenfreno y otros pecados parecidos. Permítanme repetirle lo que le dije. Ante cualquier que lleve esa clase de vida, no heredará el fruto de la vida eterna. No lo va a heredar. Hermanos, la voz en estos versículos es la voz primaria. Es Pablo reflejando con Dios lo que Dios quiere para con su iglesia. Esta palabra de estos versículos en adelante es un absoluto universal. Absoluto universal. Es lo mismo que Dios le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Miren, ustedes pueden comer de todo lo algo abiertamente, pero déjenme decirle algo: no coman de este árbol, no lo coman, no lo toquen. No lo coman, no lo toquen.
los que reciben esta clase de vida y los que tienen esta clase de vida y lo que hacen con esta clase de vida, estas fuerzas luchan, hermano, constantemente, porque eso fue lo que la raza humana decidió. La raza humana decidió en el primer Adán alejarse. Bueno, pues Dios lo alejó, Dios lo sacó del árbol de la vida y los estiró afuera de su jardín y lo puso muy lejos, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios no, cuando usted y yo no contemplamos o disfrutamos en nuestro pecado, Dios no tiene nada que ver, por eso Dios lo sacó. Así mismo Dios hará en la hora de su gran trono, en el juicio final. Dios va a sacar del trigo a la cizaña y va a quemar la cizaña. Eso es una verdad absoluta. A eso nos referimos como verdad absoluta. Verdad absoluta. Mateo 7, apartado de mí, hacedor de maldad, no le conozco porque este currículo de su pecado estaban vigentes. Ellos lo disfrutaban constantemente. Y John Piper le dice, los lobos rapaces dentro de la iglesia, que no son ovejas, se conocen y disfrutan de los mismos placeres de nosotros, pero Dios desde adentro no le conoce, de su interior no le conoce. Y eso es un decreto, no hay vida eterna. ¿Para quiénes? Para estos. Envidia, borrachera, fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. Permítame repetirle lo que le dije. Ante cualquier que lleve esa clase de vida, no debe dar el reino de los cielos. El reino, vida eterna. Entonces, en cambio, los frutos el fruto del Espíritu Santo produce, ahí está, procreación. Produce, ¿qué produce, Pablo? Produce en nuestra vida amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. No hay ley. Amor porque necesito amar. Alegría porque una vez que mi regeneración se está dando, mi santificación, me gozo. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad. Así como mi Dios es de bondadoso, así tengo que ser yo aquí abajo en la tierra, porque yo soy un representante, una luz de Él, un reconciliador del mundo. Hermano, ¿usted sabe lo que me gusta en el versículo 24 que dice? Los que son de Cristo han clavado en la cruz sus pasiones y deseos. Absoluto. Los que son de Cristo, los que le pertenecen a Cristo, los que se dejan guiar por Cristo, los que obedecen a su llamado. Mis ovejas son mías, escuchan mi voz y me siguen. Ese es el Cristo. Yo recibo los atributos constantes, uno por uno, de la Trinidad dentro de mí para procrear cosas que glorifiquen el reino celestial de mi Dios. Porque son atributos. ¿Quién es el Dios del amor? ¿Quién es el Dios de la bondad? ¿Quién es el Dios del gozo? Esos son atributos que van hacia ti, hacia mí. Escucha a Mike Derber de nuevo. Recuerda constantemente renunciar a aquellos sueños que no tienen como meta la gloria y de como tránsito la santificación. Recuerda, constantemente recuérdate. Recuerda constantemente renunciar a aquellos sueños que no tienen como meta la gloria de Cristo y como tránsito la santificación. Hermanos, porque Él y solo Él
Él produce, lo dice aquí, procreación produce. Produce el amor, la alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad y fidelidad, humildad y control propio. Claro, porque si tengo humildad voy a tener amor. Y si tengo amor, tengo gozo. Y eso es un compartimiento. Hermanos, estas cosas no tienen ley. Porque estoy ejerciendo dominio con mi espíritu. Me estoy absteniendo. Absteniéndome. Me estoy alejando lo más lejos del pecado. Pero déjame decirte algo, el pecado te persigue. El pecado está contigo, el pecado se acuesta contigo, el pecado se levanta contigo. Y aquí lo que la palabra hebrea del versículo 22 al 26 es la palabra mepogetai. Su descripción es que cuando el pecado vive en mí, yo florezco y complazco constantemente en mi dominio propio que me guía a la obediencia, una santificación progresiva para el alma, para el cuerpo y para el razonamiento humano. Porque una vez que estos frutos son producidos en mi alma, en mi mente, en fe y arrepentimiento, esos frutos vienen a ser parte constantemente de la Trinidad en el cielo, completa a mi ser. Y Dios creó todo bueno. En Dios no hay nada malo. Dios es el creador absoluto del universo entero, creado lo bueno. Y por ende, como Él hizo todo bueno, Él tiene que imputarnos a nosotros la cruz y nosotros mirar a la cruz, como dice el versículo 24, los que pertenecen a Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. ¿A dónde? En la cruz con Cristo. Ellos murieron para vivir con Cristo. Ellos fueron crucificados con su pecado con Cristo para mirar a Cristo. Escucha lo que dice John. Cree en el Señor Jesús para salvación es más grande, es más agradable a Dios que toda obediencia a la ley. Claro, porque estas cosas no tienen ley. Creer al Señor Jesús para Dios es más agradable que obedecer toda ley. Es más agradable. Es más agradable creer a Dios, creer al Señor Jesús, que agradar, obedecer toda la ley. Hermano, porque cuando tengo fe en Jesús, Dios se complace en presentar en mí todo lo que viene de su ser. De su ser viene amor, de su ser viene bondad, de su ser viene alegría, de su ser viene fidelidad, de su ser viene dominio propio, de su ser viene humildad. Estos son frutos dados a la iglesia corporativamente. Dado a la iglesia corporativamente. Y dice el versículo 24 hasta el 26, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, y los que lo han crucificado allí. Ya vivamos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Esa es la meta cristiana. Esta es la meta cristiana. Estoy en conclusión. Esta es la meta cristiana. Ya que somos del Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Romanos 8 nos dice, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos hijos de Dios, también somos coherederos con Dios y coherederos con Cristo. Todo, absolutamente todo,
el eje que le da vuelta constante a la iglesia es la guía del Espíritu. No hay otra cosa en la vida cristiana que refleje más las obras del Espíritu cuando éste y ésta se abstienen con el dominio propio. Se alejan y se alejan del dominio, se alejan del pecado con el dominio propio. Ellos controlan estas fuerzas, ellos controlan estas cosas, ellos controlan eso, ellos controlan eso, ellos controlan la pecaminosidad. ¿Y sabes qué? En Santiago dice, ¿qué dice en Santiago? Que cuando el hombre pase esta prueba, Dios lo coronará con la corona de justicia. Esa es la prueba, esa es la tentación que te vas a encontrar y tienes que lidiar con eso. Tienes que lidiar con eso. Hermano, yo lo he dicho una y otra vez, se lo he dicho fuera de cámara y con los muchachos. Yo lo he dicho, hermano, yo he tenido lucha y no me da miedo decirlo con la pornografía. Lucha. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La santificación progresiva, como dijo ahorita, no mira tu pecado. Aunque la santificación progresiva tiene que sacar de ti, de mí, nuestro pecado. Pero ¿sabes qué? Nuestros pecados, y con esto no me quiero justificar, ni quiero minimizar mi mensaje, pero la justificación por la fe sola produce en nosotros la santificación progresiva de alejarnos y concentrarnos al dominio propio. Es ahí, bingo, absoluto universal. Y con esto yo puedo terminar mis notas. Cada pecado es un mundo abierto dentro de nosotros mismos. Y a pesar de pasar tiempo en ellos, deleitándonos más y más en ese mundo, hay en nuestros corazones, deleitándonos en ese mundo en nuestros corazones, no nos percatamos que cada vez que lo disfrutamos, hacemos que las fibras de la ira de Dios se muevan en dirección hacia nuestras almas y nos consuman lo tanto hasta que dar nada. Hasta quedar nada. Hasta quedar nada. Sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Fin de la cita. Hermanos, el pecado nos va a llevar en ese mundo abierto muy lejos. Muy lejos. Muy lejos de Dios. Donde las fibras de Dios se muevan en dirección contraria. Porque Dios no tiene nada que ver con nuestro pecado. Eso es una responsabilidad tuya y responsabilidad mía en nuestra vida como cristianos. Que tenemos que luchar con esto. No por ganar. Ya Cristo ganó en la cruz. Y tú debes depositar toda tu confianza y toda tu fe en ese Cristo. Que esto te sirva de gran bendición, este recurso. Oremos. Señor, gracias. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu perdón. Gracias por tu fidelidad. Glorifícate. Gracias, Señor, porque separado de ti, nada podemos hacer. Procrea en nosotros un espíritu constante de dominio propio. Frutos de tu amor, de tu alegría. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.